En Aguascalientes, el silencio nocturno tiene un tono distinto, se siente denso, como si el aire guardase recuerdos que se resisten a morir. En las plazas desiertas, las farolas proyectan sombras que se alargan hasta volverse manos espectrales. En las orillas de los ríos, el murmullo del agua recuerda plegarias rotas. Los susurros de la Llorona corren de boca en boca, rebotando en las paredes de adobe y prendiendo el miedo entre quien se aventura a salir tras la caída del sol. Dicen que sus sollozos surgen primero como un gemido lejano, un gemido que poco a poco se convierte en un clamor desesperado. Quienes han escuchado ese canto juran que no se parece a nada humano, es un lamento tan profundo que hiere los oídos y quiebra el corazón. En los rincones donde la leyenda se aferra con más fuerza, el Panteón de la Cruz, el puente del ferrocarril, las márgenes del arroyo en Rincón de Romos. Surgen historias de puertas que crujen sin viento, de reflejos que desfiguran la realidad y de llamadas telefónicas que arrastran ecos de tragedias antiguas. Cada encuentro con la Llorona aporta una pieza más a un rompecabezas de terror que muchos prefieren no resolver, pues descubrir la verdad significa enfrentarse a un dolor que ni la muerte logró silenciar. El susurro tras la puerta clausurada. En la vieja casona de la familia Cárdenas, junto al Panteón de la Cruz, unas bisagras corroídas crujieron una madrugada sin luna. Don Ernesto, el cuidador, juró haber escuchado un aliento sordo al otro lado del portón de hierro. Al asomarse con la lámpara, vio un torrente de humedad deslizarse por el marco, como si la muerte misma se filtrara a través del cerrojo. Entonces, una voz débil pero cargada de reproche lo llamó por su nombre, y el fulgor tembloroso del farol reveló, por un instante, unos ojos hundidos clavados en los suyos, antes de que el silencio lo envolviera de nuevo. La silueta tras el cristal. En Altaria, doña Elvira atendía a un anciano que pasaba largas horas mirando por la ventana. Una noche, ella lo encontró temblando, señalando una sombra que se deslizaba tras el cristal empañado. Había un rostro de niña, pálido, con el vestido mojado y las manos apoyadas en el vidrio, sus labios hendidos en un lamento muda. Cuando Elvira encendió todas las luces, el espejo no reflejó nada, pero lo que quedó marcado en su memoria fue el chasquido de unos dedos rozando el vidrio por fuera, como si quisieran abrirse paso al calor humano. Voces de ultratumba en la estación abandonada. El puente del ferrocarril, antaño surcado por el silbido de las locomotoras, se transformó en un escenario de horror. Grupos de jóvenes, armados de linternas y valor, describen un zumbido interminable que nace en los raíles y se eleva creciendo, hasta convertirse en un alarido casi inhumano. Quienes han huido espantados hablan de ver cómo las vigas se estremecen, como si un enjambre de manos fantasmas desgarrara la madera con ansias de tragedia. Huellas húmedas en el umbral. En Rincón de Romos, tras una lluvia inesperada, aparecieron huellas de pies desnudos que partían de la orilla de un arroyo y se dirigían hacia un horno de adobe abandonado. No había rastro de las zapatillas de nadie, ni tampoco de barro viejo, solo surcos limpios, brillantes, como recién impresos por dedos de nieve. Un grupo de campesinos la siguió, ataviados con antorchas, pero al llegar al horno no hallaron nada, solo el eco de un sollozo ahogado que rebotó entre los muros y se hundió en la tierra. El llanto y la sombra en el convento en ruina. Allí donde los muros de un antiguo convento se desmoronan sobre estatuas decapitadas, el viento trae murmullos gélidos cargados de promesas rotas. Cuentan que, al filo de la madrugada, una figura alargada atraviesa los pasillos en ruinas, viste harapos blancos empapados, y su cabello se extiende por el suelo como hilos de oscuridad. Cada vez que alguien osa pronunciar su nombre en voz baja, un golpe seco sacude los dinteles, y gotas de agua resuman de la piedra, tal vez las mismas lágrimas que Marisa derramó aquella noche fatal. La llamada en el teléfono. En un pueblo cercano, a la orilla de la presa Calles, la línea telefónica de la casa de huéspedes comenzó a timbrar sin que nadie la marcara. Elisa atendió con el corazón al galope, y del otro lado reptó un sollozo pausado. «¿Dónde están mis niños?», murmuró una voz de mujer cargada de pena. Sacudida por el pánico, Elisa cortó la llamada, pero el teléfono volvió a sonar minutos después. Esta vez, al colgar, la máquina dejó caer un viejo número de calavera, 1872, como si alguien quisiera recordarle la fecha de aquella noche en que Marisa alzó la muerte sobre las aguas.
En cada rincón donde la tragedia marcó su huella, el llanto de la Llorona renace con más fuerza, recordándonos que hay dolores capaces de quebrar el velo entre la vida y el más allá. Y mientras en Aguascalientes se preguntan si el espíritu hallará algún día sosiego, la neblina nocturna se espesa, y alguien, en lo profundo de la oscuridad, vuelve a murmurar: ¿me ayudas a buscar a mis hijos?